Bien, bueno, damos inicio formalmente a la clase del día de hoy, continuando con interfaz gráfica de usuario. Hasta acá nosotros sabemos que para poder armar una vista, trabajamos básicamente con dos tipos de elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Cuáles son esas dos categorías de elementos que puedo utilizar para armar una vista? A ver, abran el micrófono, Valentín, José, a ver, ¿cuáles son esas dos categorías de elementos que puedo utilizar para armar una vista? Sí, el JFrame entra en una de esas categorías. El JDialog también, un JPanel también pertenecen a una categoría, un button a otra categoría, un TextField a otra categoría. ¿Cuáles son esas dos grandes categorías? Porque a mí estás diciendo algo específico, un JPanel, un JFrame, JFrame. A ver, a todos los elementos, escuchen la pregunta, a todos los elementos que puedo usar para armar una vista, yo los puedo agrupar en dos categorías, ¿sí? Esos elementos que me permiten armar Contenedores vistas, y bien, Víctor, esos elementos que puedo utilizar para armar una vista están en el paquete Javax Swing, ¿sí? Y otros elementos en el paquete Java AWT. Y como dice Víctor, esas dos grandes categorías son contenedores y componentes, ¿sí? Con esos dos elementos armo cualquier tipo de vista, ¿sí? Bien, eso es lo que vieron toda la semana pasada, ¿no? Vieron que, por ejemplo, el contenedor más común es una ventana. ¿Y cuál es la clase que representa una ventana? ¿Con qué clase crean una ventana? Se escuchó entrecortado. con JFrame, profe. JFrame, exactamente, ¿sí? Entonces, el contenedor más común, perfecto, Guille, el contenedor más común es un JFrame, que representa una ventana. Eh, Otro contenedor, un poco más simple que una ventana, es un diálogo, ¿sí? Es un cuadro de diálogo, una ventana de diálogo, ¿no? La diferencia está radicalmente en que la ventana tiene los controles para que pueda minimizar, maximizar y cerrar la ventana, mientras que un diálogo solamente tiene para que pueda minimizarla, por ejemplo, o cerrarlo, ¿sí? Pero bueno, es un tipo ventana también. O sea, contenedores más comunes, ventanas, JFrame, dialog, JDialog, la clase que lo permite instanciar. Un panel también es un contenedor, ¿sí? Y la particularidad que tiene un panel es que lo puedo usar dentro de otro contenedor, ¿sí? Es decir, yo dentro de una ventana podría tener varios paneles agrupando componentes, ¿no? Eso podría ser. Entonces, como contenedores tenemos ventanas, diálogos, paneles, y como componentes son los elementos que puedo meter dentro de una ventana. Necesitan de un contenedor para poder existir, ¿no? Como son los botones, cuadros de diálogo, perdón, los botones, radio button, checkbox, listas desplegables, ¿sí? Campos de texto, en fin. Perfecto. Etiquetas, profe. Bien. Un desktop pane, ¿sí? Un desktop pane es un panel especial, ¿sí? Que es un panel, o sea, es un contenedor que puede vivir dentro de una ventana, ¿sí? Vos lo podés poner dentro de una ventana. Ya van a ver ahora, justamente vamos a trabajar con ese contenedor especialmente. Profe, el desktop pane, ayer nos dimos cuenta que nos daba un fondo azul. Bien, ahí ya, entre todos los videos que tienen en la plataforma, en los tutoriales, hay uno que explica cómo pueden personalizar ese desktop pane para que el color de fondo sea una imagen, por ejemplo, sea una foto, ¿sí? Entre los tutoriales tiene que haber uno de esos. Tiene que haber uno de esos. Yo de todas maneras, pues ahí chequeo, de todas formas. Pero hicimos uno de esos. Perfecto. Bueno, supongamos que lo que queremos hacer es lo siguiente. Este ejemplo se me ocurrió hoy a la mañana con la comisión 1. Es muy parecido a uno de los trabajos prácticos que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Es muy parecido a algo que está en los videos tutoriales de la materia, pero me interesó hacerlo lo más simple posible y que lo vayamos trabajando entre todos. Entonces,
Supongamos que queremos crear una aplicación que nos permita, queremos crear una aplicación que nos permita crear un menú a través del cual yo pueda hacer dos tipos de operaciones, ¿sí? Dar de alta productos, ¿sí? Productos de un supermercado, por ejemplo, y poder consultar por esos productos. ¿Ah? Esta aplicación va a tener esas dos funcionalidades nada más, ¿sí? Un menú con solamente dos opciones, productos y salir, y dentro del menú productos, dos ítems, alta y consulta. Bien, la idea es que cuando el usuario haga clic en alta, se abra una ventana dentro de esta ventana contenedora, ¿sí? Que recree un formulario a través del cual yo pueda dar de alta un producto, ¿sí? De alguna manera. El código del producto, el nombre, el precio, el stock, la categoría a la que pertenece, por ejemplo, ¿sí? Y que cuando el usuario da clic en el menú consulta, esta ventana se cierre y se abra la vista que me va a permitir consultar productos por código, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito poniéndole dificultad y ustedes me van a ayudar con eso. Bien. Empezando con el menú, podemos ver que el menú está recreado en un contenedor de tipo ventana, ¿sí? O sea que el menú está armado en un JFrame. Yo puedo armar un menú de distintas formas, ¿sí? Es más, a ver, yo podría, dentro de una ventana, poner un panel, dentro de ese panel, poner botones, ¿sí? Poner botones, más chiquitos los botones, y tener un panel más grande, ¿sí? Tener varios paneles superpuestos, ¿sí? Varios paneles más grandes que ocupen el resto de la ventana, superpuestos e invisibles. Entonces, cuando el usuario hace clic en el primer botón, que sería la primera opción, ¡puc! Visualizo uno de los paneles, ¿sí? Hago magia. Toco el segundo botón, visualizo el segundo panel. Puedo armar un menú de esa forma, si quisiera, ¿sí? Ahora, si no quiero complicarme la vida, en Java tienen una serie de componentes que les permiten recrear un menú de una manera mucho más sencilla. Tienen componentes y hay contenedores que nos van a permitir, componentes que nos van a permitir armar el menú y contenedores que nos van a permitir inflar ventanas dentro de la ventana contenedora, ¿sí? De una forma mucho más sencilla que si trabajo con paneles. Hay veces que con paneles queda mucho más bonito, mucho más presentable, ¿sí? Obviamente que requiere muchas más líneas de código, ¿ok? Pero nosotros vamos a lo más sencillo, ¿sí? Supongamos que queremos construir un menú usando los componentes de menú. Entonces, tenemos que partir desde un contenedor, ¿sí? En este caso, una ventana, un JFrame. Esta ventana tiene varios componentes, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama este componente, esta barra, en donde recreo el menú? ¿Cómo se llama ese componente? Toolbar, ¿no? Es un, es un menú bar, exactamente. Es un J menú bar, ¿sí? O sea que la barra de menú la barra de menú generalmente se sitúa en la parte superior de la ventana, se acomoda automáticamente allí, y puedo poner dentro de ese menú, dentro de esa barra, perdón, puedo colocar varios menúes, ¿sí? Como en este ejemplo, yo puse dentro del menú bar el menú producto, el menú salir, ¿sí? Entonces, dentro del JMenú bar, yo puedo tener como componentes, dentro de ese contenedor, puedo tener, eh, esta barra que no me deja escribir, bueno, lo voy a poner por acá, acá al costado, a ver si me deja, ahí. Tengo elementos del tipo JMenú, ¿sí? Es decir, que productos, salir, son componentes de tipo JMenú que están en un contenedor de tipo JMenúBar, ¿sí? Las opciones del menú, como por ejemplo alta, consulta, esas opciones del menú, ¿sí? Son componentes también del tipo JMenú ítem, ¿sí? JMenú ítem. ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces,
¿cómo creamos este menú? Lo que vamos a hacer es, directamente, vamos a ir a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Ir a File, New Project, Java, Java Application. Le vamos a poner el nombre. Dijimos que le podemos poner cualquier nombre. En este caso le vamos a poner jueves 4 de abril. Ahí está, me aseguro que se cree el proyecto en la carpeta en donde tengo mis proyectos, en mi caso, en documentos dentro de NetBeans Project. Me va a generar automáticamente una clase con el main, ¿sí? Con el mismo nombre del proyecto, jueves 0404, finalizar. Observen que me generó el proyecto, la carpeta principal y la carpeta donde está el main. Perfecto, hasta acá. Se van a ir dando cuenta que cada vez los proyectos que van creando son más grandes, ¿sí? Cada vez que vayan avanzando en la materia, van a darse cuenta que en el proyecto no solamente va a haber clases que representen vistas, representen las vistas, va a haber clases que representen entidades de datos, va a haber clases con pura lógica de negocio, va a haber clases que nos van a permitir generar reportes para impresora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es que agrupe esas clases en paquetes de acuerdo a su funcionalidad, ¿sí? Agrupe esas clases, claro, no necesariamente Martín en vista, modelo y controlador, ¿sí? No necesariamente de esa forma, ¿está? O sea, no limitarme a esos 3 paquetes, ¿sí? Podría tener vistas, podría tener entidades, podría tener reportes, podría tener recursos, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser, ¿está? Pero bueno, sí, Profe, si yo uso, tengo una consulta. sí, A ver, escucho. no, pero nada que ver con lo que está diciendo. O sea, está diciendo, yo lo que quiero llegar es que Java es muy amplio y nos está enseñando muy amplio. ¿Podremos trabajar con Java el día de mañana? Con Java estoy hablando, no con JavaScript. Sí. Mira, a ver, yo les explico, les comento algo. Ustedes en este momento van a utilizar Java en Laboratorio 1 para crear aplicaciones de escritorio, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Para eso, Perfecto. ustedes utilizan, ¿se acuerdan que Java no es solamente el lenguaje, sino que hay una plataforma y hay distintas plataformas de Java? Ustedes la plataforma que están usando es la Java Standard Edition, la JSE, ¿sí? Que tiene todas las librerías para que yo pueda crear aplicaciones de escritorio, ¿sí? Es decir, la aplicación que yo creo en Java, de esta manera, si se la tengo que instalar a un cliente, tengo que ir a instalársela, ¿no? Darle el instalador de la aplicación, ¿ok? Esa aplicación de escritorio, si el día de mañana yo la modifico, cambio el código fuente y tengo que ir al cliente a cambiársela. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, esa aplicación de escritorio puede ser, por ejemplo, en 2 capas, ¿sí? Podría tener toda la lógica, la capa de negocio en mi aplicación Java y la parte de datos, ¿sí? En otro servidor, ¿sí? En un gestor de base de datos, tranquilamente. Ahora bien, hay una plataforma, ¿sí? Que tiene Java que me permite trabajar, que me permite crear aplicaciones empresariales, ¿sí? Que me permite crear aplicaciones web, como ustedes la conocen. ¿Cómo se llama esa plataforma que tiene librerías para que yo pueda crear todo el backend, todo lo que ustedes hicieron o van a hacer en Laboratorio 2 con Node, por ejemplo, o con PHP del lado del servidor, yo la puedo hacer con Java, ¿sí? ¿Cómo se llama esa plataforma? Java Enterprise Edition, exactamente, Nando, ¿sí? Entonces, si yo voy a crear el backend de mi aplicación, voy a crear una aplicación web y el backend lo quiero hacer en Java, puedo hacerlo utilizando librerías adicionales que están en la plataforma Java Enterprise Edition. Sigo usando Java, ¿sí? ¿A qué me refiero con que sigo usando Java? Las sentencias que uso son de Java,
la programación sigue siendo orientada a objetos, ¿sí? Solamente que son objetos un poco más complejos, pero son objetos, ¿sí? Estamos, así como ustedes, para crear una ventana con la Standard Edition, importan del paquete Java Swing para crear una ventana, bueno, utilizando la Enterprise Edition, van a tener que importar de otras librerías que van a tener que tener descargadas en su entorno de desarrollo para poder, por ejemplo, crear un servlet, ¿sí? Para poder crear un servicio. ¿Ah? Bien, o sea que yo puedo utilizar Java, ¿sí? Para crear el backend de una aplicación web, ¿ok? Puedo hacerlo de esa manera. Ustedes saben que, vieron que hoy se busca mucho lo que se llama full stack. ¿Qué es un full stack? ¿En qué ámbito buscan un full stack? El programador que hace el fondo y el frente del desarrollo. ¿En qué tipo de aplicaciones? ¿De escritorio, web, mobile? Web, En En aplicaciones general. web, exactamente, ¿sí? ¿Y qué significa que una persona sea full stack? O que que una hace el persona HTML conozca, bonito y la claro, base de datos. que conozca todas las tecnologías para poder desarrollar tanto el front de la aplicación como el backend, ¿sí? Para el front, ¿qué tecnologías usan generalmente? HTML. HTML, CSS, JavaScript, JavaScript, React. bien, perfecto. Y este, esa, esa web que uno crea, ¿no? ¿En dónde tiene que estar disponible para que los usuarios puedan acceder? No, Martín, por ese lado no. Bueno, sí, Nube. Laravel, sí, Angular, por ejemplo, para ayudar en la infraestructura del proyecto, sí. Pero termina siendo todo HTML, JavaScript, ¿sí? Y CSS. O algún framework que me acelere el proceso de creación de estilos, como por ejemplo Bootstrap, ¿no? Ahora, yo creé mi web. ¿En dónde la tengo que poner para que quede disponible? La nube. En un hosting, ¿sí? No, host, nube. Exactamente, que tenga un dominio, entonces yo pueda accederlo ¿desde dónde? ¿Desde dónde puedo recrear yo una web? ¿Qué necesitan tener? Claro, un navegador, ¿sí? O sea que conociendo la URL, conociendo la ubicación de mi sitio, poniendo la URL desde mi navegador, traigo la página principal, ¿sí? Y de ahí navego a las páginas siguientes, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, esa web podría tener funcionalidades, es decir, de pronto una de las páginas de esa web podría tener un formulario que permite la carga de productos, de datos de productos, por ejemplo, ¿sí? Y que cuando el usuario hace clic en guardar, ese formulario tiene que ejecutar una funcionalidad en algún lado que tome los datos del formulario, haga algún cómputo y luego lo guarde, por ejemplo, en una base de datos, ¿sí? Toda esa lógica, toda esa parte de programación, yo la creo utilizando otros lenguajes, ¿sí? Que van a correr en un servidor de aplicaciones. Entonces, mi web interactúa con ciertos servicios, ¿sí? Que es lo que yo llamo el backend. Al backend lo puedo crear de distintas maneras. Puede ser un backend de tipo REST, ¿sí? Con endpoint que hacen tareas específicas. Entonces yo desde la web llamo a un endpoint, por ejemplo, al que le envío los datos del formulario. Ese endpoint se encarga de procesar esos datos del formulario y si necesita hacer algo con la base de datos, lo hace, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esa parte, ¿sí? Esa funcionalidad que corre por detrás de la web, generalmente yo la tengo que programar usando otras tecnologías, ¿sí? Tengo que usar otras tecnologías. Fíjense que ya para la parte del front, ¿sí? Usamos como tecnologías básicas HTML, JavaScript, CSS. Ahora, para programar esos servicios que van a funcionar en un servidor de aplicaciones, tengo que usar otra tecnología. Y ahí puede entrar PHP, o sea, lenguajes que puedan correr del lado del servidor. PHP, o puede ser JavaScript utilizando Node, ¿sí? Puedo crear todo el backend,
¿sí? Con JavaScript, o puedo utilizar tecnologías propietarias. A ver, si yo uso PHP, si yo uso JavaScript, son tecnologías open source, ¿sí? Todas las librerías de PHP, o al menos las que yo conozco, y las librerías de JavaScript son gratuitas, ¿sí? Hay otras tecnologías que son propietarias. Es decir, por ejemplo, como dice Maximiliano, podría programar el backend utilizando .NET, utilizando C# como lenguaje, ¿sí? Pero ya, al utilizar esa tecnología .NET, hay ciertas cosas que son gratuitas y otras librerías que son pagas, ¿sí? Estamos ya, es propietario. El propietario de .NET es Microsoft. O podría ser lo mismo que hago con .NET con Java, ¿sí? Podría crear el backend con Java, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer que a alguien se descargue mi aplicación hecha con Java, mi aplicación, no, mi programa hecho con Java por internet. Ahora, verá, si es una aplicación web, no necesitas descargar nada, ¿sí? Si es una aplicación web, no necesitas descargar nada. Lo único que necesita conocer el usuario es la URL de tu sitio, ¿sí? Y desde ahí, por detrás, esa web va a interactuar con esos servicios que vos previamente creaste. ¿Estamos? Ahora, un full stack es esa persona que conoce de todas las tecnologías, de pe a pa, que conoce todo el stack, toda la pila, ¿sí? De tecnologías para poder crear una aplicación web completa. Conoce todas las tecnologías para armar el front y todas las tecnologías para armar el backend, ¿sí? ¿Puedo usar Java? Esa fue la pregunta inicial. Para otra cosa que no sea crear una aplicación de escritorio, sí. Puedo usar Java, ¿sí? Para crear una aplicación web, ¿sí? Creando el backend de una aplicación web, tranquilamente. ¿Estamos? Y nos fuimos, sí, para cualquier lado. Pero bueno, retomamos. ¿Más o menos va quedando claro? Ustedes, bien, bueno, retomamos entonces acá el ejemplo en donde pretendemos crear un menú. Les decía que lo correcto sería agrupar el contenido de las clases de acuerdo a sus funcionalidades. Como voy a crear vistas, ¿sí? Le podría poner al paquete en donde voy a crear las clases, vistas, view, qué sé yo, algo que dé a entender que son vistas. Entonces, ¿qué hago? En el paquete principal de mi proyecto, clic secundario, nuevo, Java Package, y le pongo, ¿ven? Que me dice que dentro de jueves 0404 y me pide que ponga un nombre al nuevo paquete. Le vamos a poner vistas, view, qué sé yo, algo que dé a entender, como les dije recién, que son vistas. Y acá tengo mi paquete vistas. Genial, tengo mi paquete vistas. Bueno, ahí yo quiero crear mi menú, ¿sí? Pero vos, profe, me dijiste que el menú lo voy a crear con una ventana a la que después adentro le voy a poner elementos como un JMenu bar, con JMenu y JMenu item. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Dentro del paquete vistas, vamos a hacer clic secundario, new, y vamos a elegir acá JFrameForm, ¿sí? Si no tienen el new JFrameForm, van a donde dice otros, y acá tienen, dentro del paquete Swing, formularios de interfaz gráfica de usuario de Swing, acá tienen JDiálogo, JFrame, Internal Frame, ¿sí? Es un JFrame. ¿Qué es un JFrame? Esa clase es una ventana, ¿sí? Le digo siguiente, me pide que le dé un nombre a mi clase, le voy a poner menú. Es una clase en mayúscula, ¿sí? Por favor, finalizar. Perfecto. Ah, qué bonito. Me creó un dibujito. Sí, te creó un dibujito, pero mira, hace un clic en Source, fuente, y fíjate lo que sucedió atrás. ¿Sí? Esa clase que te creó, que es menú, ¿está qué de JFrame? Heredando. Está Extiende, o heredando de sea, JFrame. ¿Sí? O sea que heredando. la clase, exactamente, hereda, extiende de JFrame. ¿Sí? Lo único que aclara acá, para no, fíjense que no puso un import allá, aclara acá que JFrame es una clase que está dentro del paquete Java Swing, ¿sí? Entonces podemos decir que la clase menú es una ventana, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Qué tiene menú? ¿Qué es esto? El Es el constructor. constructor. Constructor, El constructor. punto. Un constructor. Ese constructor llama a un
método llamado initComponent. Pero si yo no creo el método initComponent, no, te lo creo automáticamente en NetBeans, ¿sí? Fíjate que si voy un poquito más abajo, que dice código generado, ¿sí? Lo bueno y lo malo de NetBeans es que me da un asistente para que yo arrastrando y soltando pueda crear una vista. Él genera mucho código detrás, con la particularidad que hay cosas que no puedo retocar, ¿sí? Entonces, si yo me voy a fuente, acá donde dice source, fuente, o a código, no sé cómo les dice a ustedes, fíjense, en código generado, si yo despliego acá en el signito más, me dice que generó un método privado llamado initComponent, ¿sí? Este método llama a una serie de funciones, ¿sí? A una instancia, una serie de objetos, e invoca una serie de métodos, que básicamente lo que hacen es recrear la ventana con los componentes que yo puse adentro, ¿sí? A medida que yo agregue componentes a mi ventana, ¿sí? Va a ir creciendo automáticamente las líneas que contiene este método initComponent, ¿sí? Fíjense una particularidad. Las ventanas incorporan ya una clase, un método main, ¿sí? Fíjate que tengo ya un método main, que lo que hace el método main es crea un hilo paralelo, un hilo secundario, en donde instancia la ventana, ¿sí? Hace un new de mi ventana, menú, y la hace visible, en un hilo secundario. Nada más que eso. A ver, vuelvo a diseño. Tengo la ventana. Perfecto, ya sé que se llama menú, mi clase, es un JFrame. Ahora, en el panel derecho, ustedes tienen agrupados por categorías a los distintos contenedores y componentes que pueden poner dentro de la ventana, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá el de fechas, tengo un day chooser, esto es porque lo agregué, hay un video que explica cómo puedo agregar los controladores de fecha, que ya después lo vamos a trabajar. Y fíjense que más abajo tiene swing containers, ¿sí? Contenedores swing, y acá tienen, por ejemplo, panel, toolbar, internal frame, ¿sí? Una serie de contenedores. Un poquito más abajo, controles. Y acá tienen etiquetas, botones, checkbox, radio button, listas desplegables, ¿sí? Campos de texto, una serie de componentes que yo puedo ir metiendo dentro de mi ventana, ¿no? Y más Profe, abajo Combo tienen, Box no tendría que estar en componente, en el área de los eh, primeros es que acá son contenedores, contenedores. ¿sí? El combo es un componente que vos metés dentro de un contenedor, ¿sí? No podés, el combo no soporta otros combos. Vos no podrías poner dentro del combo, por ejemplo, una lista de checkbox, por ejemplo, ¿sí? Es básicamente un componente, por eso está, y está como control, ¿sí? Un poquito más abajo, lo que nosotros llamamos componentes, está puesto acá como controles. Un poquito más abajo tenemos los componentes de menú, ¿sí? Los componentes de menú. La barra de menú figura en Swing Menú como menú bar, ¿sí? Entonces basta con que hagan clic en menú bar, la arrastren a la ventana y fíjense que por defecto se los ubica en la parte superior de la ventana. Cuando ustedes arrastraron ese menú bar, allá arriba, fíjense lo que sucedió. Inmediatamente me agregó este componente, ¿sí? Con dos menús, File y Edit. Ya se lo vamos a cambiar. Pero fíjense que a la izquierda tienen un panel de navegación, ¿sí? Este Navigator. Si no lo tienen activado a este panel Navigator, que solo aparece cuando estoy en vista diseñador, puedo ir por Windows y activar Navigator. Con Control 7, si tengo NetBeans 8, creo que en las otras versiones igual, bueno, tengo Navigator, ¿sí? El Navigator me está mostrando el árbol de jerarquía de los componentes que ustedes tienen dentro de la ventana, ¿sí? Fíjense que les está diciendo que tienen un JFrame, dentro del cual tienen un JMenuBar, ¿sí? Y dentro del JMenuBar tienen dos menús, uno JMenu1 y JMenu2, ¿sí? Si me voy a código, miren lo que sucedió. Si me voy a código, abajo de todo, ¿sí? En lugar de hacerlo arriba, en lugar de hacer acá arriba, lo hizo acá abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué son estos? Variables. Son las Atributos. variables, atributos Con de la clase menú, identidades. ¿sí?
son variables atributos de la clase menú. Nada más que en lugar de generármelos arriba, ¿sí? Como estamos acostumbrados nosotros, lo puso abajo de todo, ¿sí? El NetBeans. Entonces, fíjense que cada componente que ustedes meten a la ventana genera un atributo, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que mi menú tiene un JMenuBar y dos JMenú. ¿Se dan cuenta? Dos elementos de tipo JMenú. El método initComponent, ¿sí? Fíjense, este método initComponent que me había generado automáticamente, lo que hace es instanciar esos objetos, ven que hace new, inicializa esas variables, ¿sí? Y las setea, y las configura de alguna manera, ¿ok? Todo esto que está haciendo acá por código, yo lo puedo hacer, lo estoy haciendo acá desde diseño, ¿sí? Desde el modo diseño. Todo muy lindo, pero yo quiero que el menú tenga dos opciones. Una que diga salir y otra que diga productos, ¿sí? Bueno, puedo hacer esto. Me paro en la opción File. Tengo varias formas de cambiar el texto, ¿sí? Puedo hacer clic, así separado, clic, y ya me queda para editar. O puedo hacer clic secundario, Edit Text. O puedo acá en la barra de navegación, ¿sí? En donde tengo el JMenú, fíjense que yo selecciono acá en la barra de navegación y se van seleccionando acá en la ventana, en el dibujo de la ventana, ¿sí? Puedo hacer lo mismo acá, clic derecho, Edit Text, y llego a lo mismo, ¿tá? O F2, pum, F2, parado en el componente, me permite cambiarle el nombre, el texto. Acá queremos que diga productos. Creo que lo escribí bien, productos. Clic fuera. El otro, menú, quiero que tenga por título salir. Clic derecho, Edit Text, salir. Perfecto. Che, pero ¿cómo hago si quiero agregar una opción más al menú? Bueno, si vos a esta barra de menú querés agregarle una opción más, querés agregar un menú más, lo que haces es elegir menú, el componente menú. Toda la barra es un menú bar. Cada elemento de esa barra es un menú, ¿sí? Entonces yo podría acá, por ejemplo, arrastro, fíjense, ¿cómo lo suelto? Me acerco al lado del componente donde lo quiero largar, cuando se marca esa línea entrecortada, esa línea guionada, suelto, ¿sí? Y ahí me pone el menú. Yo acá, F2, y le puedo poner el nombre, qué sé yo, cliente. Un clic fuera, y ahí tengo un menú más, ¿sí? Che, ¿y qué Profe, pasa si lo quiero borrar? Porque me di cuenta que agregué un componente de más. Podés seleccionarlo ahí y pulsar la tecla suprimir y lo borrás, o lo seleccionás acá en la barra de navegación y suprimir, chao, desaparece. Eso es sencillísimo. Bien, consulta, sí, consulta. Ahí en la barra de pregunta. navegación, ¿no? Yo cambié el menú, puse productos y salir. Yo tengo que ir a nombre para que me cambie también y no me salga JMenú 1 y salga productos. ¿Cómo cambio? No, esto es otra cosa, ¿sí? Esto que aparece acá como JMenú 1, ¿sí? Esto que aparece acá, JMenú 1 y JMenú 2, son los nombres de las variables. Es decir, lo que me figura acá es que este componente, JMenú, que tiene como texto productos, es una variable atributo llamada JMenú1. ¿Sí? Ese JMenú1 es el nombre de la variable. Lo que nosotros hicimos fue algo como esto. Le seteamos, a ver, vamos a abrir acá el init component, acá, le seteamos al JMenú1 el texto, el contenido, el texto que tiene esa opción de menú. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que cambiamos cuando hacemos edit text es el texto que presenta ese elemento de tipo menú. ¿Sí? Ya les vamos a cambiar también los nombres a las variables. ¿Sí? Los nombres a los componentes. Sobre todo a los componentes que pretendo acceder desde código. ¿Sí? No sé si ahí respondí su pregunta. No, yo digo porque si el día de mañana tengo un menú, una barra con varios ítems, ¿no? Digamos, y quiero borrar uno o modificar uno, tengo que ir sí o sí, tocar de diseño y porque Claro, para ahí no sé para si saber de a qué te J1, menú referís. 2, claro, porque para ahí tengo 1, 2, 3, 4, no sé cuál sería. Por eso pregunto si no tiene un nombre. Sí, justamente, Cambiar el justamente, nombre de la variable, eso sería. claro, yo tengo la posibilidad de cambiar el nombre de la variable.
Para hacerlo, ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde diseño, porque fíjense que desde acá no puedo, ¿sí? Esto no se puede editar, ¿sí? No se puede modificar, pero sí, desde modo diseño, a través de las propiedades, puedo cambiarlo, ¿sí? Ok. Bien. Ahora, dentro del menú productos, tenemos dos ítems, ¿sí? Un ítem es alta y el otro consulta. Ustedes dirán, pero ¿no podría ser una sola vista que haga todo, que yo pueda dar de alta, modificar, borrar y consultar? Sí, podría ser todo en una sola vista. Yo lo hice por separado para que explotemos un poquito el tema de crear interfaces, sobre todo aquellos chicos que están todavía con algunas dudas. Aquellos alumnos que están todavía con algunas dudas, lo vamos a ir explotando. ¿Ok? Bien, entonces, la idea es que dentro del menú productos quiero agregar dos ítems, ¿sí? Entonces, tenemos el menú bar, que tiene dos menús, y ahora dentro de productos voy a agregar dos ítems. Entonces voy a elegir menú item. Acá tengo menú ítem. Tomo menú ítem y arrastro dentro de productos. Bien, pero fíjense que el texto dice J menú 1, menú ítem 1. Yo quiero que acá el texto sea alta. Lo mismo, clic secundario en el componente, a ver, selecciono el componente, clic secundario, edit text, ¿sí? Y le vamos a poner acá alta. El otro ítem que pretendo agregar acá es, dentro de producto, lo mismo. Clic secundario, edit text, es consulta o consultas, ¿sí? Entonces, ¿qué he logrado acá? Lo siguiente, que cuando toque el menú productos se desplieguen esas dos opciones, alta y consulta, ¿sí? Fíjense que acá en la barra de herramientas tienen este botón con un ojito, que lo que me permite a mí es hacer una vista preliminar del diseño de mi ventana, ¿no? Sin ejecutarse. Es una vista boba, ¿ven? Hago clic en ese ojito y puedo ver cómo se vería esto. Fíjense que si toco producto, las dos opciones, alta y consultas, y el menú salir, ¿sí? Hasta ahí tengo esto. Bien. Ahora, pregunto. Yo ejecuto, lo voy a ejecutar. Y observen que cuando ejecuto, no pasó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque he ejecutado el main de la clase jueves 04. Ha ejecutado este main que no hace nada, ¿sí? ¿Cómo cambiaba en mi proyecto para que interprete que la clase que tiene el main es esta menú? ¿Qué cambio en el proyecto? ¿Cómo configuro mi proyecto para decirle que menú Java es la clase principal? Es la desde donde quiero que se ejecute mi aplicación. ¿Cómo cambio eso? Llamo al formulario desde el main. No, Las propiedades del proyecto habría en que las cambiar propiedades cuál del es la clase proyecto. main. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Clic derecho en el proyecto, ¿sí? Propiedades, y en la categoría Run, cambio. ¿Vieron donde dice Main Class? Busco, Browse, y le digo que la clase principal es menú. Selecciono, OK. Entonces, de acá al más, no me hizo falta modificar nada. Solamente cambié esa configuración en el proyecto. Entonces, cuando ejecuto, interpreta ahora que menú es la clase principal. ¿Sí? Que menú es mi clase principal. ¿Cómo hice? Vuelvo. Clic derecho en el proyecto, propiedades, Run, en Main Class, hice clic en buscar y seleccioné la clase que tiene el main. Nada más que eso. Pero también puedo Bien. llamarla desde el main, crearla. Yo no sabía esto que acaba de decir, y cuando hicimos la password, yo lo llamé a la ventana desde el menú principal y corriendo con este diseño. Sí, tranquilamente. Yo también podría haber hecho justamente esto, desde el main, desde jueves 4, sin tocar nada del proyecto, instanciar menú, ¿sí? Y hacerlo visible desde acá. Tranquilamente. ¿Está? Hay situaciones en las que ustedes dicen, no, yo no quiero tocar eso,
porque, no sé, por alguna cuestión, o quiero que ya quede esta como principal, porque esta clase yo después la voy a borrar, voy a dejar un solo main, bueno, puedo modificarlo de esta manera, directamente, ¿sí? Ahora, no quiere decir que la otra forma esté mal. ¿Mm? No quiere decir eso, para nada. Bien, perfecto. Hasta acá tenemos armado el menú con 2 opciones, dentro del menú 2 ítems, ¿sí? Y acá está lo que pedía acá el compañero. Lo más probable es que después, desde código, ¿sí? Después, desde código, nosotros, es que acá también estamos instanciando, fíjate acá el menú, fíjate que acá estás instanciando. Si necesitas más control, lo controlas desde acá. La ventaja que tenés al usar el main de la ventana es que te genera un hilo, ¿sí? En sí. ¿Estamos? Esa es la principal ventaja. Profe, y desde esa instancia, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar ciertas propiedades, por ejemplo, que no sea maximizable, ¿lo podemos hacer desde esa instancia que muestra recién? Todo lo que yo hago, a ver, de esta instancia que yo hice acá, Claro, yo había visto la línea esa que es ahí, set maximizable o resistable, no me acuerdo, y le podíamos poner false para que no fuera maximizable. está bien. Cuando Bueno, lo pero acá, hicimos en grupo, lo hicimos desde el otro main. Pero digo, acá se claro, puede hacer. sí, pregunto de examen. ¿Cómo lo harías? Y en ese caso podría ser abajo en menú paréntesis punto, o sea, así como dice al lado del new, pero con la otra, con el otro método, Bien, pero el ¿qué pasa si false. vos decís, quiero las dos cosas, quiero que sea visible y que no sea maximizable? Hago otra línea abajo, en vez de instanciarlo sin el new, digamos. Bien, y pregunto, pero fíjate vos que acá abajo, ¿en dónde tenés el menú? ¿Qué pasó con este menú que creaste acá? Tenemos que tener una variable de tipo Ah, menú. Ah, claro. entonces lo soluciono así. En una variable menú, new menú, acá saco esto, ¿no? Entonces usted acá lo Y hace. ahí ya. Set, no sé, maximizable, qué sé yo, y le pones el true o el false, y acá el set visible o la propiedad que quieras, el true o el false. ¿Sí? Están bien perfectamente manipulados. Entiendo. ¿Sí? Pasa que así, Buenísimo, profe. de manera Gracias. encadenada, claro, ahí ya, acá ya si pongo punto, ya no me estoy refiriendo al menú, ¿sí? Estoy Claro, en nada, ya no hay pierde el nada. sentido. Claro, si Ujú. pusiera un punto acá, es como que me da error porque funcionaría poniendo puntos si el método Sobre el y acá me método. devuelve algo, ¿sí? Un objeto al que yo le puedo hacer Ujú. algo, ¿sí? Este set es void. Bueno, no confundo. Pero se entendió, ¿sí? Tranquilamente usted Bueno, muy claro, profe. Sí, sí. puede manipularlo desde ahí. Bien. Bueno, ahí el compañero dice, che, pero pará, ¿qué pasa si yo estoy acá en modo código, en algún método de la vista, y tengo que referirme al menú? Yo veo que tengo estas variables atributos, ¿sí? Pero lo que no sé es si el menú 1 era productos, o era salir, o el menú 2 era productos o salir, se me hizo una ensalada que no sé. Bueno, puedo hacer lo siguiente. A los componentes, que después ustedes van a acceder desde código, por ahí no hace falta a todos, ¿sí? Sino solamente a los que pretendo acceder desde código, ponerles nombres representativos a las variables, ¿sí? A esas variables atributos. ¿Cómo puedo hacerlo? De esta manera. Le quiero cambiar el nombre de variable al menú, al JMenú1, ¿sí? Entonces puedo, parado en JMenú1, hacer clic derecho y elijo cambiar nombre de variable. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Esta es una. Cambiar nombre de variable, ¿sí? Y me pide que le ponga un nombre. ¿Qué nombre le puedo poner? El que se me ocurra. Pero siempre es conveniente, cuando trabajan en equipo, buscar un estándar, ¿sí? No sé, se me ocurre que podrían usar los primeros caracteres para el tipo de componente, ¿sí? Y después el nombre del componente. ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Un JMenú. Entonces podría ponerle JM de JMenú y este es el JMenú producto. ¿Sí? JM producto. Ah, entonces para el salir
podría hacer lo mismo. Clic derecho, cambiar nombre de variable, JM, salir. ¿Sí? Perfecto. Che, ¿y cómo le pondría de nombre? Y fíjense cómo va cambiando acá, ¿sí? En el explorador. J menú producto, J menú salir, ¿sí? Cambiaron los nombres de las variables. ¿Mm? Ahora los ítems podría hacer lo mismo. Paro en el de alta, fíjense que ahí se seleccionó, clic derecho, cambiar nombre de variable, y este es un J menú ítem alta. Podría ser alta producto, porque a lo mejor tengo alta de clientes, alta producto. Pero voy a poner alta porque es el único que tengo. Y lo importante es que ustedes busquen un estándar, se pongan de acuerdo antes con respecto a los nombres de las variables. Eso les acelera la forma en la que van a trabajar. Sobre todo si un compañero se encarga de una vista, de una parte de la vista, y ustedes después agregan funcionalidades, como tienen un compañero que hace la vista, y después ustedes agregan las funcionalidades de esa vista. Bueno, para no No, andar Juan, está bueno adivinando el nombre del comentar, curso del componente, lo hacen de esa manera. ¿Cómo? Perdón. está bueno comentar cuál es el nombre de cada variable y a qué se refiere cada variable después, si va a trabajar en conjunto. Todo lo que ustedes documenten, genial, ¿sí? Todo ayuda. Comentarios, nombres de variables representativos, ¿sí? Todo eso ayuda. Incluso les ayuda a ustedes mismos el día de mañana que tengan que modificar algo sobre ese código. Al tener comentarios y al usar nombres representativos de variables, no tienen que andar adivinando, che, esta variable que se llama N1, ¿qué guardaba acá? El número de documento del cliente, el precio del producto, el código del producto, qué sé yo. ¿Sí? Nombres representativos. Bueno, eso son cosas que ustedes ya saben. Ahora, ya le cambié los nombres a las variables. Perfecto, genial. Tengo armado el menú. Bien, perfecto. Por ahora, al menú lo voy a dejar ahí. Ya me quedó el menú funcionando. Resulta que puedo volver al menú. Me van a seguir ayudando a retocar todo esto. Vamos a hacer una pausa para que todo llegue. Nosotros pretendemos que cuando el usuario haga clic en una opción del menú, por ejemplo en alta, se infle una ventana a través de la cual yo pueda dar de alta un producto. Eso por un lado. Por otro lado, lo mismo con consulta. Cuando el usuario haga clic en consulta, queremos que la ventana se infle dentro de esta ventana contenedora, ¿sí? La misma en donde tengo el menú. Ahora, volviendo a la vista de alta, pretendo que el usuario pueda cargar, dar de alta un producto. ¿Qué datos? Y bueno, qué sé yo, podría ser el código del producto, la descripción, el precio, el stock y la categoría. Vamos a suponer que las categorías permitidas sean, vendemos 3 categorías de productos: limpieza, comestible y perfumería. Solamente esas 3 categorías de productos vendemos. Bien. La primera pregunta es la siguiente. Cada vez que se agregue un producto, voy a tener un botón guardar, en donde de alguna manera voy a dar de alta, voy a registrar un producto. Sí, pero nosotros no vimos cómo guardar datos, persistir datos. Es decir, no vimos cómo guardar datos en un archivo, ni tampoco vimos cómo guardar datos en una base de datos. ¿Sí? Quiere decir que a estos productos que vaya cargando los voy a tener que tener en memoria, en la memoria RAM. ¿Y en qué forma los guardaría? ¿Cómo haría O crear un para... objeto. Una array Listo. list. Bien. Primero, debería, cuando el usuario se clique en guardar, de alguna manera crear un producto, ¿no? Y guardarlo, ahí me sugieren una array list. Es decir, podría guardarlo en una colección, no sé, array list, en una colección de tipo list, en una colección de tipo set, o en un mapa, inclusive podría guardarlo, ¿no? En una colección. Perfecto. Incluso podría guardarlos en un arreglo también, ¿sí? Si no me siento muy seguro manejando colecciones,
podría tranquilamente, cada vez que le digo guardar, guardar ese producto en un arreglo o en una colección. Hasta ahí todo bien. La pregunta acá es la siguiente. Está bien, te entiendo que cuando dé de alta un producto, de alguna manera lo tengo que guardar. Ahora, yo podría tener, supongamos que elijo una colección, podría tener una colección para guardar los códigos, una colección para guardar las descripciones, una colección para guardar los precios, ¿sí? ¿O qué podría hacer? Para no tener una colección Una para cada colección dato. de productos directamente. Me estoy dando cuenta que todos estos datos representan una entidad de tipo producto, ¿sí? Entonces, podría modelar un producto, ¿sí? Podría modelar un producto. Entonces, cada vez que haga clic en guardar, lo guardaría o en un arreglo de productos o en una colección de productos. Perfecto. Eso está ahí. Entonces, esto ya me está dando una idea de que en mi proyecto, ¿sí? Como en una vista, yo necesito guardar los datos de un formulario y esos datos en conjunto representan una entidad, en este caso un producto, debería de alguna manera agregar esa clase, esa entidad. Entonces, si nos vamos a nuestro proyecto, vamos a agregar nuestra entidad producto. ¿En dónde agrego la entidad producto? Bueno, así como tenemos un paquete vista, ¿sí? Podríamos agregar en nuestro proyecto un paquete que se llame entidades, ¿sí? Y secundario, en el paquete, new, Java class, Java package, y acá le podría poner de nombre entidades. Bien. Una entidad no es ni más ni menos que una clase que representa un dato en sí. Es una clase muy sencilla, muy básica, que lo único que va a tener son atributos, un constructor y los métodos get and set, ¿sí? Representan un dato en específico. Vamos a guardar. Entonces, dentro del paquete entidades, vamos a agregar acá nuestra clase producto. Guarden el nombre de la clase en mayúscula, generalmente en singular. Borro los comentarios para trabajar más cómodo. Amplío. Y acá tengo mi clase producto. ¿Qué tiene mi clase producto? Y lo que dijimos, qué sé yo, de acuerdo a la vista que propusimos, tendría un atributo de tipo entero código, tendría un atributo de tipo string descripción, tendría un atributo de tipo doble precio y tendría un atributo de tipo stock entero, stock, y tendría, por ejemplo, de tipo string categoría. Perfecto. ¿Qué debería tener una clase entidad? Y tendría que tener como mínimo dos constructores, ¿sí? Un constructor vacío, ¿sí? Un constructor vacío para que yo pueda crear un producto sin inicializar sus datos y después valerme de los métodos set para setearle el estado de esos atributos, y un constructor que permite inicializar todos los atributos. Che, pero ¿qué pasa si creo con el constructor que inicializa todos los atributos? Nada más. Es lo mismo. Yo lo que te digo es que si pones los dos constructores, en algún momento te va a ser útil esto de tener un constructor vacío, ¿sí? En algún momento, en proyectos grandes, cuando tenés entidades, por ahí te sirve tenerlo vacío, ¿no? Tener la posibilidad de crear un objeto de ese tipo vacío. Bien, entonces una clase entidad tendría ni más ni menos atributos, al menos dos constructores y los getters and setters. Insert code, getter and setter, para todos sus atributos, ¿sí? Como adicional, las clases entidades suelen tener sobrescrito los métodos toString y el método equals, ¿sí? Si los necesitara. Por ahora yo veo que producto no voy a necesitar nada, entonces lo vamos a dejar así, una clase entidad simple, con sus atributos y constructores y getter and setter, ¿no? Código, descripción, precio, stock y categoría.
Bien. Una vez que tenemos armado nuestro producto, hemos agregado a nuestro proyecto una clase entidad porque es más sencillo cuando desde la vista de alta de productos guardemos un producto y no guardemos por separado los datos de un producto, ¿sí? Es más, si lo hiciéramos de esa manera, guardando por separado, en una lista, en un arreglo, en una colección, los códigos de los productos, en otras descripciones, estaríamos mal implementando el paradigma, ¿sí? Porque estamos detectando que hay una entidad, ¿sí? Una clase, un tipo que es producto y no lo estamos modelando, no lo estamos implementando. No lo estaríamos implementando. Bien. Ahora, como tenemos la intención de que cuando el usuario elija una de estas opciones, se infle dentro de esta ventana, una subventana, por decirlo de alguna manera, necesitamos agregar a nuestro menú, a nuestra ventana de menú, un componente especial. Ese componente especial es un panel, ¿sí? Es un desktop pane. Lo tienen acá en contenedores Swing, ¿sí? Es un desktop pane. ¿Qué es este contenedor, este panel de escritorio? Este panel de escritorio tiene la particularidad de que yo pueda inflar en él, ¿sí? Una ventana. Yo puedo inflar dentro de ese contenedor una o muchas ventanas. Y puedo jugar con esas ventanas que están en el contenedor, pasándolo atrás, pasándolo adelante, eliminándolas, ¿sí? ¿Cómo lo coloco a ese panel? Muy fácil. Hago clic en este JDesktop Pane, ¿sí? O no sé cómo les dice a ustedes, si lo tienen en castellano, creo que les dice escritorio, lo arrastran dentro de la ventana y lo agrandan, ¿sí? Lo agrandan, que ocupe toda la ventana. Ahí ya después se encarga NetBeans de ajustarlo automáticamente. Perfecto. Me doy cuenta que lo hice bien, Profe, ¿no puede porque repetir lo que hace? lo que hace es permitirme inflar dentro de él subventanas. Inflar me refiero, úsenlo como sinónimo de visualizar dinámicamente, instanciar y visualizar dinámicamente ventanas. ¿Sí? ¿Vamos? Así como ustedes, fíjense, estas ventanas están infladas, están recreadas dentro de ¿qué? De este escritorio, ¿sí? Que tiene Windows. Bueno, el desktop pane sería como el escritorio de Windows. Cada ventana que ustedes abren, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad de abrir dentro de ese escritorio ventanas y que trabajen dentro de ese escritorio, ¿sí? Que no estén creadas por fuera del escritorio. ¿Ok? Ahora, observen acá en lo siguiente. Cuando agregamos este desktop pane, fíjense que ahora mi ventana, mi JFrame, tiene un JMenú bar, un JMenú producto, el menú bar tiene un menú producto, un menú salir, y mi ventana puntualmente tiene un desktop pane, ¿sí? Hay dos elementos dentro de la ventana. Vamos a achicar acá. Dentro de mi JFrame hay dos elementos. Un JMenú bar y un JDesktop. Los otros, esto que mencionaba recién, el JMenú producto, están dentro del menú bar, ¿sí? Tengo dos elementos dentro de la ventana. El menú y el desktop. A este le vamos a cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar Solo nombre de puedo variable. utilizar un Sí. Se puede utilizar. desktop, profe, o puedo utilizar varios. Estoy escuchando entrecortado, ¿puede ser? ¿O es a mí que se me corta? Hola, hola. Hola, También de pecado. Se escucha, profe. ¿me escuchan? Yo ahí no alcancé, no entendí lo que preguntó. Bien, mira. Técnicamente yo podría poner todos los que quiera acá adentro, ¿sí? Técnicamente yo podría poner más de un JDesktop pane, ¿sí? En este caso usamos uno solo. ¿Por qué? Porque en ese mismo contenedor, en este mismo escritorio, vamos a visualizar o la ventana o la vista de alta de productos o la vista de consulta, ¿sí? Una de las dos. Siempre va a haber una de las dos. Pero podría tener tranquilamente dos escritorios, ¿sí? Sí, no habría problema, no habría drama,
¿sí? Podría tener 2 escritorios, justamente. Fíjense que a este desktop pane le cambié el nombre, ¿no? Para hacerlo más manejable y que se parezca a lo que tienen en la guía y a lo que tienen en los videos, le puse de nombre escritorio, ¿sí? Escritorio. ¿Cómo lo uso? Ya lo vamos a usar. Entonces, ¿qué retoque hicimos? A nuestro menú, a nuestra ventana de menú, le agregamos este desktop pane. Ahora lo que vamos a crear es la vista del formulario de alta de productos. Hagamos los cambios. Entonces ahora, en vistas, clic secundario, new. La vista del formulario de alta de productos, igual que el de consultas, no va a ser una ventana común y corriente, no va a ser un JFrame, va a ser un internal frame. ¿Por qué? Porque es una ventana, pero que no se va a mostrar independientemente, se va a mostrar dentro de un contenedor que es un desktop pane. Entonces, la ventana tiene que ser de tipo internal frame, ¿sí? Un J internal frame. Si fui a new y no tengo un J internal frame, busco acá en donde dice otros, new, otros, y dentro de nuevo, de swing, give form, acá tiene internal frame form, ¿sí? Siguiente, le pongo el nombre, puede llamarse alta productos, o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Un nombre representativo. Finalizar. Y fíjense que sigue siendo una ventana, pero si voy a código es una ventana especial, ¿sí? Es una ventana que en lugar de extender de frame, de JFrame, extiende de internal frame, ¿sí? También tiene, me genera automáticamente un constructor, tiene el método initComponent, ¿sí? No tiene su propio main, porque no se puede ejecutar independientemente. La única forma que esta ventana sea visible y se pueda reproducir es mostrándola dentro de un escritorio, ¿no? De un desktop pane. Bien. Bueno, esta ventana, ¿sí? Queremos que sea el formulario de alta de productos, ¿sí? En donde pretendemos crear, qué sé yo, un formulario a través del cual podamos ingresar el código, descripción, ¿sí? Precio, descripción, precio, stock y categoría de los productos, ¿no? Y que tenga un botón guardar. Entonces la pregunta acá, Profe, sí. perdón, ¿podría mostrar de vuelta el internal frame? Porque no me sale, no lo veo. No, Ah, ¿cómo lo creo? Mira, en el paquete vistas, clic derecho, sí. new. Si no te aparece acá en la lista, búscalo acá en donde dice otros y te vas a swing give form. Y acá tiene que aparecer. Ok, ok. Acá tiene que aparecer. Si por esas casualidades ustedes crearon un JFrame, ¿sí? Supongamos que no se dieron cuenta y les creó un JFrame, bueno, acá lo modifican, le agregan que extienda de J internal frame y le borran en main, ¿sí? Y es suficiente. Si se equivocan. Todo tiene corrección. No hace falta que borren el archivo y lo vuelvan a crear. Bien. Les pregunto. A ver, le voy a preguntar a Nicolás Holman. Nicolás Holman. Yo quiero mostrar un cartelito, ¿sí? Que diga una etiqueta, un título, quiero ponerle a esto, que diga gestión de productos. ¿Qué elemento, qué componente usaré, Nicolás, para poner eso? ¿Me siguen? Yo quiero poner acá un cartelito que diga gestión de productos. ¿Estás, Nicolás? Sí, 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 acá está. ¿Se me escucha? Bien. ¿Sí? Ahí te escucho. ¿Un diálogo puede ser? Un Del tipo diálogo no. es una ventana emergente, ¿sí? Yo no quiero que se abra una Ah, ventana. por En la eso, misma por eso. ventana Sí, sí, tiene sí. un título ahí, ¿sí? Un texto. Ah, el título, el texto. Claro. El text field, entonces. El text field es un campo de texto, es un componente que le va a permitir al usuario que ingresar datos. O sea, si vos necesitaras, o sea, vas a necesitar un text field, por ejemplo, para que el usuario pueda ingresar el código del producto, ¿sí? Para que pueda introducir el código del Sí, producto. sí, sí. O para que pueda introducir la descripción. Pero si solamente quiere mostrar
es lo que dicen ahí tus compañeros en el chat, es la etiqueta, el label. ¿Sí? Label. Ah, el label. Sí. El label. Entonces ubicamos Un ¿Y de Johnny cuál quiero Walker. entonces? etiqueta al lado. F2, modifico, gestión de productos, ¿sí? Clic afuera, esto lo puedo ubicar, puedo cambiarle las propiedades, ¿sí? La fuente, el color, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo? De la siguiente manera, puedo hacer o clic secundario en el componente y elijo propiedades, o teniendo el componente seleccionado, voy acá a la derecha a la barra de propiedades, ¿sí? Al panel de propiedades. Propiedades, y acá tengo todas las propiedades que puedo editar, ¿sí? Por ejemplo, en fuente, le voy a cambiar, qué sé yo, soy muy del diseño, pero, qué sé yo, Arial, negrita, tamaño 18, por ejemplo. Si le quiero cambiar el color a la fuente, en propiedades, elijo foreground, acá, foreground, y cambio el color de la fuente. Y ahí tienen un montón de propiedades que pueden setear. Fíjense que todo esto que estoy haciendo desde acá, también lo puedo hacer desde código. Es más, me lo está generando automáticamente NetBeans, ¿sí? Acá en el init component. Fíjense, al JLabel 1, ¿sí? Que le pusimos el ST a la fuente, fíjense cómo hace el seteo de la fuente, cómo le setea el color de fuente y cómo le setea el texto. Gestión de producto. Bien. Bueno, ahora quiero hacer, poner las etiquetas para que el usuario sepa qué tiene que poner en cada campo, ¿no? Entonces haré lo mismo. Una etiqueta, F2, texto, código. El campo, para que pueda poner el código, es un text field, ¿sí? Es un campo de texto. Pumba, text field. F2, te borro el texto, un clic fuera, lo estiro. Ahí está, el text field básico. Etiqueta. El otro es... Hay algo que no me terminó de quedar en claro, después le pregunto. Sí, sí, pregunte mientras tanto. Eh, ¿Por qué creábamos esta ventana llamada JNiTerman Frame? Porque la idea es que esta ventana, ¿sí? Se infle dentro de esta ventana del menú. ¿Sí? Ah, La perfecto. idea es que acá en esta ventana del menú, cuando elijamos alta, ¿sí? La ventana Sí. no se muestre por separado, como algo independiente. Se muestre acá dentro. ¿Sí? Dentro Claro. de esta ventana. Por eso es un Debajo del menú bar. Claro. En realidad, Perfecto. no debajo del menú bar. O sea, en realidad sí, por consecuencia debajo del menú bar. Pero dentro del escritorio. ¿Sí? Se va a mostrar. Dentro de este escritorio. Dentro Perfecto. del escritorio. Ya vas a ver ahora cuando las instanciemos. Bien, volví a la alta de productos y así sigo. Guardo los cambios. A la alta de productos sigo. Entonces puse el text, el etiqueta de descripción, el campo de descripción. Bien, ahí ustedes pueden ir agrando, F2, saco texto, clic fuera, ahí quedó. Descripción. Ahí más o menos ustedes van ubicando los componentes. Precio. La entrada del precio también va a ser un text field. Perfecto. Borro. Clic fuera. Lo estiro. Más o menos por ahí. Esto yo le puedo poner desde código, ponerle el tamaño explícito de caracteres que soporte. Entonces automáticamente se estira. ¿Sí? En este caso lo estoy haciendo a ojo. La otra etiqueta, a ojo de buen cubero. Stock. Perfecto. Text field. Bien. Borro el texto. Borro el texto. Stock. Bueno, resulta, también es un número. Ustedes lo van a hacer más bonito seguramente. Resulta que ahora quiero la categoría. Vamos a poner acá la etiqueta categoría. Y para la categoría, quiero que el usuario no escriba la categoría, sino que la elija, ¿sí? Sino que la elija de una lista desplegable.
El componente, para armar una lista desplegable aquí, es un combo box, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer es armar una lista desplegable, el componente es un combo box. A ver, como me interesa que cuando el usuario cargue la categoría del producto, no ponga otra cosa que no sea limpieza, comestible o perfumería, una forma de limitar eso sería tener una lista desplegable, ¿sí? O tener, por ejemplo, no sé, 3 checkbox, ¿sí? O 3 radio button, uno con limpieza, comestible y perfumería, y que el usuario elija uno de ellos, ¿sí? Si lo quiero limitar. Pero bueno, para ir repasando un poquito los componentes, ya vamos a trabajar con todos, vamos a trabajar con el combo box, ¿sí? Con la lista desplegable. Entonces, para armar la lista desplegable, así como elegí como controlador label, elegí TextField, elijo combo box. Pumba, arrastro el combo. Fíjense, ahí lo estiro un poquito más. Observen que por defecto el combo, ¿sí? A ver, alguna vista previa. Fíjense que por defecto el combo es una lista de string, de cadenas, ¿sí? Es una lista de cadenas. Si yo voy a las propiedades de este combo, paro en este combo y voy a las propiedades, fíjense, en modelo, ¿sí? En modelo, ustedes tienen la lista de elementos que van a aparecer. Como son de string, es muy simple. Yo puedo armar el modelo poniendo, o sea, si yo lo que necesito es una lista de string, basta con que vaya a modelo y ponga separados por comas los ítems de esa lista, ¿sí? Se complica un poco, que ya lo van a ir viendo a medida que van avanzando, yo creo que ya lo hicieron, si en el combo pretendo mostrar no string, sino objetos, ¿sí? Si necesito que el combo no sea de string, sino que sea de alumnos, que sea de productos, que sea de objetos tipo categoría, ahí se complica un poquito. Pero si es de string, basta con que borre en el modelo estos ítems que me da por defecto y ponga manualmente los ítems que quiero que muestre. Limpieza, perfumería. Vamos a poner en orden alfabético. Perfumería, comestible. Comestible, limpieza y perfumería. Fíjense cómo lo hice. Me paré en el combo, fui a propiedades, o clic derecho en el combo, voy a propiedades, ¿sí? En la pestaña Properties, toco en modelo, ¿sí? Busco modelo. Y el modelo, pongo la lista de ítems, ¿sí? Acá, el model, cambio la lista de ítems. Fíjense en esta otra cosa. Por defecto, el combo, si yo me paro en la pestaña código, el combo, ¿sí? Es de tipo, fíjense, el tipo de parámetro, es de tipo string, ¿sí? El combo es de tipo string. Fíjense que si voy a código, acá puedo verlo, ¿ven? Tengo una variable llamada jcombo1, que es un combo box de string, ¿sí? Es un combo box de string. Y fíjense dentro del init component, cómo lo recreó, cómo lo instanció. Más arriba, acá creó el combo, ¿sí? Hizo el new para instanciar la variable esa jcombo1. Y luego más abajo, le seteó el modelo con el modelo por defecto, que es de tipo string, y le pasa el arreglo de string. La lista de ítems que ustedes pusieron ahí, se los pasa como un arreglo de string. ¿Está? Todo esto yo, así como me lo generó automáticamente, obviamente, si veo el código acá, también lo puedo hacer desde código. ¿Sí? Ahora, perdón. Me está faltando el botón. Lo que vamos a hacer acá es agregarle a esto un botoncito. Este botón va a tener el texto de guardar. Perfecto. ¿Sí? Y ahí armé la vista. Hermosa la vista. Ya está. Me falta la funcionalidad y todo lo demás. ¿Está? Pero lo que me interesa a mí ahora es ver cómo la recreo a esta vista, cómo abro esta ventana desde el menú. ¿Cómo hago esto? Una vez que armaron la vista, vamos a trabajar ahora desde la ventana del menú.